necesitamos poner a Dios en el primer lugar. Y hoy tenemos un versículo bíblico que nos va a hacer base. Un versículo bíblico que la mayoría de los que están aquí se lo saben, pero que hoy será base de nuestro pensamiento, este restito de tiempo que nos falta. Y aparece en la pantalla, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo desde el 31. Vamos a leer 3 versículos que van a ser base de nuestro pensamiento en esta mañana. Y dice, lo puede leer en la pantalla o en su Biblia, en su dispositivo. Dice así: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese versículo es un versículo clave, lema, muy repetitivo en el camino del Señor. Los que tienen algunos años se lo saben de memoria. Pero hoy, repito, lo vamos a tomar como base para nuestro pensamiento del día de primicias. Porque lo que quiere decir el día de primicias es que Dios es primero, que nuestra prioridad máxima de vida es primero Dios. Y esto es una frase muy repetitiva, casi un cliché que se ha utilizado por las abuelas y por las madres, que dicen, no, primero Dios. Es una especie de cliché que compartimos en todas las nacionalidades, por lo menos las de habla hispana. Primero Dios, primero Dios. Y es que debería ser así, pero no siempre es así. Cuando hablamos de Dios es primero, o cuando hablamos de poner a Dios en primer lugar, implica que Él es lo más importante en nuestra vida y el centro de todo lo que hacemos y lo que pensamos. Y ahí el tema se profundiza. Desde luego, cuando decimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es lo más importante que cualquier otra persona. Que Él es lo más importante cuando habla para nosotros, porque su palabra es primero que todas las palabras. Y que además su voluntad es más importante para nosotros que todas las voluntades o escritos que puedan haber al respecto de herencias, de suministros lingüísticos o de exigencias de cualquier escritura que pueda haber. Entonces tenemos que entender que personas, palabras y voluntades están sujetas a la primacía que Dios tiene en nuestra vida. Claro, ahí se va la cosa poniendo seria. Porque entonces ya no solamente es un cliché, ya toma otro matiz al respecto de que todas las personas están por debajo de Él. De que todas las palabras están por debajo de Él. Y que todas las voluntades están por debajo de Él. Que Él es primero en todo. Y eso es primicias. Eso es primicias. Dios primero. Ahora, poner a Dios en primer lugar significa que guardamos el primer y más importante mandamiento de todos. ¿Cuál es? Usted también se lo sabe. En Mateo 22:37 aparece y está allí en la pantalla. Dice, Jesús les dijo, hablando acerca de un mandamiento, les dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con cuánto? 90%, 95%, 99%, no, dijo todo es el 100%. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y por si fuera poco, insiste y dice con toda tu alma. Y por si se quedase corto, con 2 veces repetidas, hace una tercera vez. Y esto en la Biblia, cuando las cosas se repiten 3 veces, no tiene ningún otro nivel de firmeza. Es el máximo nivel. Cuando una cosa se dice una vez y otra vez y otra vez, 3 días, 3 veces en la Biblia, es absolutamente total. Es completo. Es indiscutible. Es general. No se puede agregar más que 3 veces. ¿Me entendió eso?
Es un principio bíblico, un principio que 3 veces es el culmen de todo cuanto se puede expresar. Y entonces dice con todo y con todo. Entonces implica toda la naturaleza del ser, porque dice con todo tu corazón, y esto abarca sentimientos, esto abarca voluntades, esto abarca el hombre en su sentimiento como parte de la personalidad. La personalidad tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Y ahí aparece el sentimiento, el corazón, el tenedor del yo personal. Pero dice también con toda tu alma. Y esto es respecto a lo que Dios ha puesto en nosotros, humano, por supuesto, ese aliento divino que nos hace percibir lo que nosotros somos, pero de una manera humana, almática se llama. Pero luego dice, y con toda tu mente, y mente ya no es solamente almático, sino que ocupa la parte espiritual. Entonces, más o menos, como decir, intelecto, sentimiento y voluntad, todo debe amar a Dios como primario, como primer lugar, como prioridad máxima. El primer lugar de Dios implica también apartarnos de los ídolos. Y esto no solamente es un tema profundo, neurálgico, yo diría recalcitrante, o sea, tan insistente en la Biblia, porque el problema del ser humano es que es un taller de ídolos. Saben, hermanos, nosotros lo que nos gusta lo solemos llevar hasta el extremo. Digo que hay quien le gusta la bebida y de repente se vuelve adicto al licor, ¿verdad? Se desmide y pasa a ser el licor el dueño y señor de su vida y lo domina. Entonces se vuelve un ídolo. Pero no solamente el licor, hablemos de relaciones. Esta señorita guapa que de repente consigue un jovencito guapo y entonces lo adora, porque es lo más importante de su vida. O este señor que consigue esa joven guapa, hermosa, entonces la adora. Dice, no, Dios a un lado, mi novia es que es tan bonita, pastor, si usted la viera. Y yo la veo y es bonita, pero no más que Dios. ¿Amén o no? ¿Está entendiendo? Entonces nosotros somos taller de ídolos. No, pero fíjense que en temas todavía más sensibles y posiblemente más humanos, la madre que adora a su bebé, lo adora y lo pone por encima de todo y desplaza a Dios de la ecuación primaria para poner a su bebé. Porque dije, yo soy madre y este es mi bebé y me necesita y no sé cuál. Y hay mil excusas razonables. Y entramos en el campo del humanismo, donde el hombre es primario, donde el hombre es primero, donde se le da la primera posición. Digo que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo, lo que yo hago es primero que lo que dice la palabra. Y ahí nos encontramos en un choque frontal, pero frontal, serio, con mi voluntad y la voluntad de Dios, con mis palabras y las palabras de Dios, con mi persona y la persona de Dios. Y esto es un tema con lo que el mundo compite, combate. Es el humanismo. Yo puedo hacer con mi bebé en la tripa lo que yo quiera, porque para eso es mío. ¿Ves? Entonces Dios dice, no matarás. No, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo me emborracho. Pero Dios dice, no entrarán los borrachos al reino de los cielos. No, pero yo puedo adorar lo que sea. Pero Dios dice, los idólatras irán al lago que arde con fuego y azufre. ¿Sabe? Entonces ahí choca la cosa, ¿no? Porque es lo que yo pienso versus en contra de lo que Dios dice. Y se complica la situación cuando nosotros hablamos de primero Dios. El primer lugar implica deshacernos de los ídolos y entronar en nuestro corazón a Dios. Es una cosa tan simple, tan sencilla y que hemos predicado por tantos años. Dios es primero, pero luego cuesta trabajo hacerlo. ¿Cómo lo hago?
Pastor, acuérdate que es que mi novia es. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo primero a Dios? ¿Cómo pongo primero a Dios que mis títulos me han costado tanto, pastor? Estudié primaria, secundaria, universidad, hice el máster y ahora que tengo el título y que me han dado una nómina, ¿cómo desplazo yo eso del primer lugar de mi vida? Es difícil, porque entonces nos concentramos en que de ello depende nuestro sustento, ello nos provee vestido, ello nos provee abrigo en la casa, ello nos ayuda a criar a nuestros hijos. Entonces movemos a Dios del primer lugar donde siempre debió estar. ¿Me está entendiendo? Bueno, la forma en que la Biblia nos explica para poner a Dios en primer lugar es mirar a Cristo. Él lo hizo. Y no es fácil, pero debemos analizar cómo Jesús lo hizo para encontrar en ello un ejemplo a seguir, a imitar. Él lo hizo y allí encontramos a Jesús. Poner a Dios en primer lugar significa que nos esforzamos por seguir los pasos del Señor. Y cuando hablamos de pasos del Señor, tenemos que ir a Primera de Pedro 2:22. Y ahí está. Pues para esto, dice el apóstol Pedro, fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Diga conmigo, dejándonos ejemplo. Esto es importante, porque si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos tenerlo en primer lugar, entonces necesitábamos, según el cielo, un ejemplo. Digo que unas huellas en las que nosotros poner los pies, porque entiendo nuestra torpeza humana, pero Jesús marcó unas huellas donde nosotros debemos poner nuestras pisadas. Y dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Está clarísimo. ¿Usted quiere saber cómo poner a Dios de primero? Miremos a Cristo, porque para eso hay un ejemplo. ¿Y cómo lo miramos? Pues la vida de Jesús se caracterizó por poner a Dios en primer lugar. ¿Saben que lo que aparece más veces en el Nuevo Testamento cuando habla de Cristo es su relación con el Padre? Dice que se apartaba de las multitudes para ir a orar, para encontrarse con el Padre Celestial. Muchas veces se apartó de sus discípulos para ir a orar, a lugares desiertos, a la montaña, apartado de ellos. Dice que apartado como a un tiro de piedra. Bueno, 50 metros o 100 metros, pero lejos, para encontrarse en la intimidad con su Padre Celestial. Sin duda Jesús puso a su Padre Celestial de primero. Él nos está enseñando y dice en un momento clave y muy difícil de su vida, Jesús rindió su voluntad. Saben, hermanos, rendir la voluntad es todo un reto. Porque es decir no a la mentira y sí a la verdad de Dios. Es decir no a la hipocresía, al abandono, a la insensibilidad, al servicio a Dios, a la entrega, y decir sí a la aceptación, al servicio al Señor, a la bendición, al desprendimiento, al tiempo para el servicio a Dios. Esto es muy importante. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 42, aparece uno de los versículos más importantes donde Jesús estaba en una situación verdaderamente delicada. Y dice ahí, diciendo, Padre, si quieres, siempre dejó margen para la voluntad de Dios. Pero dice, si quieres, pasa de mí esta copa. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero padecer la cruz. ¿Usted entiende que Jesús no quería ir a la cruz? Ahí lo está diciendo. Él no quería ir a la cruz. ¿Quién quiere ir a la cruz? Hablando humanamente, hermanos. ¿Quién? ¿Quién de los que estamos aquí quiere ser traspasado sus manos y sus pies, traspasado su costado, coronado de espinas, latigado? ¿Quién quiere? Nadie quiere. Jesús tampoco quería. No, ¿saben qué? Era humano 100% y era divino 100%. Pero su humanidad en este momento deja ver, en el momento más difícil, dése cuenta que ahora está en el huerto del Getsemaní. Está sudando como gotas de sangre, está transpirando, agonía. La Biblia dice, y estando en agonía, oró más intensamente.
Jesús estaba sufriendo porque sabía lo que iba a padecer. Y él dice esta oración, dice: Padre, al Padre que había orado tanto, que se había apartado para encontrarse con él, al Padre que le había dedicado la prioridad de su vida. Le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Cuando la Biblia habla de copa, habla de sufrimiento. Lo dice varias veces, no quiero ahondar en eso, pero es sufrimiento. Dice: pasa de mí este sufrimiento. Yo no tengo ganas de ir a la cruz. Es muy duro. Me van a desvestir, voy a estar exhibido públicamente, desnudo, traspasado, roto. Voy a morir desangrado. Él sabía lo que estaba profetizado. Pasa de mí esto. Pero, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. He aquí huellas para volver a pisar. He aquí pisadas del ejemplo más importante que se nos ha dejado en esta tierra para poner a Dios en primer lugar. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y esto yo entiendo que es un reto grande. Yo comprendo, queridos hermanos, que es el quebrantamiento personal, que es el sufrimiento por el destrono del yo personal para dar lugar a Cristo en nuestra vida. Esto no es común en la iglesia de hoy. Hay motivación, hay alegría, hay danza y júbilo, hay, saben, hermano, todas las garantías de todas las bendiciones. Pero cuando hablamos de esto, de poner a Dios en primer lugar, cuando hablamos de primicias, ya no solamente son valores que recogeremos en el futuro, no solo son promesas de alegría y de bendición, no solo es que Dios garantiza suplirnos, no, pero también es ponerle en primer lugar. Y aquí la clave de esta ecuación difícil, pero segura, firme: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es primaria, es prioritaria. La voluntad de Dios es primero en nuestra vida. Si hacemos la voluntad de Dios y rendimos nuestra prioridad a Cristo y hacemos un camino pisando en sus huellas, entonces hay promesas. Esto es poner a Dios en primer lugar. Pongo mis palabras, pongo mis acciones y pongo mi doctrina en las manos de Dios. Mire, Jesús, lo que el Padre le dijo que hiciera, eso hizo. Y usted lo puede ver registrado una y otra vez. Por ejemplo, en Juan 17:4 aparece una vez más de las muchas que aparece. Y está clarísimo para decirnos: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que el Padre le dijo que hiciese, eso hizo. ¿Qué es lo que no hizo? Lo que se le dijo que no hiciera y lo que se le dijo y lo que no se le dijo que hiciera. Es importante esto. Es importante esto. Porque una cosa es obviar lo que se ha dicho que hagas. Y otra cosa es hacer lo que se ha dicho que no hagas. Lo que no se te ha dicho que hagas. Y a veces nosotros inventamos, alteramos, aumentamos. Ponemos cosas como los religiosos antiguos pusieron mandamientos y normas y leyes y cargas que Dios no había dicho que hicieran. Por eso somos especialistas en poner mandamientos que no están, ordenanzas que no están, formas que no están. No obstante, queridos hermanos, cuando habla aquí, lo que me dijiste que hiciera, eso hice. Ahí está. La obra que me diste que hiciese, esa hice. Qué bueno eso, ¿verdad? Jesús otra vez nos deja huellas para pisar en ellas. Jesús enseñó a buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente. Y ese primeramente es clave para hoy. Es primicias. Y ahí está. Mas busca ¿qué? Dígalo. Mas busca primeramente. Primeramente no es segundamente, ni terceramente. Primeramente es
número 1, one, es de primero. Lo primero que tengo que hacer es esto: buscar a Dios, tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo puedo hacer? Hermano, no se complique. Dese cuenta cuando usted se levanta, ¿en qué piensa? Enseñe su mente y a su corazón a ir a la presencia de Dios, a decir: gracias, Señor, por este día. Sea sencillo, no se complique. Busque, pero su mente se despierta por la mañana. Usted abre así medio el ojo así. ¿Y qué dice su mente? Dice: café. Hay algunos así que abre el ojo hacia la mitad y dice: empanada, magdalena, bollo. ¿Saben, hermano? Qué bueno es poder enseñar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra vida: Dios es primero. Si pudiéramos decirle a nuestro interior, y lo podemos hacer: pisa donde Jesús pisó y pon a Dios de primero. Que tu primer pensamiento, que tu primera acción, que antes de poner los pies en el suelo, tú puedas decir: gracias, Dios, por este día. Te entrego mi vida a ti hoy. Y cuando vas a abrir la puerta, ¿qué te he dicho? Cuando vayas a abrir la puerta del cerrojo del lado dentro, no salgas sin orar. No salgas sin decir: Señor, toma este día. No tienes que estar 2 horas, 3 horas. No tienes que estar eso. Pero sí puedes hacer una oración diciendo: Señor, este día yo quiero que vengas conmigo. Te lo entrego a ti. Un momento, detente un momento. No toques el cerrojo del lado dentro. No salgas. Un momento, espérate un momento. Espérate 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y di: Señor, esta mañana yo quiero que tú tomes el control del día. Yo quiero que vengas conmigo. Yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. No voy a salir sin que tú vengas conmigo. Qué bueno eso. Qué bueno eso. Sencillo, elemental. Pero luego cuando te vas a subir al metro, otra vez: Señor, ven conmigo. Y si vas a entrar al trabajo: Señor, dame prosperidad, trae los clientes, dame atender bien, bendice mi trabajo. Si eres autónomo, Señor, dame la provisión tuya. Si eres empleado, Señor, que yo pueda servir a esta empresa con bendición y con libertad. Que, Señor, ayuda a mi empresa. Si eres empresario, Señor, toma mi empresa, cada empleado, cada número, dame luz. Ven, ¿sabe qué? Dios va a estar contigo. Porque tus preocupaciones ya las estás poniendo de antemano en la mano del Señor. Porque ¿qué dice ahí versículo 31? Dice que nos afanamos, que nos enrollamos con nuestra vida. Dice: ¿qué comeremos? ¿Cómo voy a pagar la compra? Comen tanto. Mira, necesitamos dieta. Voy a volver a contar la historia. Perdónenme, pero es mi vida. Y saben, tengo que glorificar a Dios con lo que he vivido. Dios nos habló en Venezuela. Nos dijo: vayan a España. Me dijo así: te envío a la tierra de tu padre. Mi padre español. Y Dios nos llamó así y nos vinimos. 3 niñas. Karen tenía 2 años. Becky tenía 3 años. Y Gaby 9 años. Ya le estaba saliendo el bigote. Y resultó que vino también Moreiva con las 3 niñas. 5 maletas nos acompañaron. Tengo los pasajes, los tengo guardados. De vez en cuando reviso cosas, los encuentro ahí, los pasajes. Y bueno, me traen añoranzas y sobre todo gratitud. Después de 6 meses en Madrid nos fuimos a Ronda, Málaga. Y allí comenzamos. Y nos comenzaron pagando 65,000 pesetas. Hemos sacado la cuenta con estas 3 veces, porque hemos tenido 3 celebraciones y lo he contado otra vez. Así que fueron 391 euros que ganábamos para 5 personas. Las 3 niñas que no comían poco. Moreiva, que comía más que ella, las niñas. Y yo, posiblemente el que más comía. Entonces, con 391 euros, usted se imaginará para un mes, aunque haga 30 años. En aquel entonces el salario básico era como 650, 670, era el salario básico en aquel entonces. Y nosotros ganábamos 391, pues era poco, era muy poco.
Y con esta gente comiendo tanto, más poco todavía. Pero ¿saben qué? Llegó un momento en que la cosa estaba así como escaso. Entonces recibí una llamada telefónica de la Cruz Roja Internacional. Nos hacían distribuidores para toda Ronda Málaga de alimentos de la Cruz Roja. Y llegó un tráiler, un camión grande a la puerta de la iglesia y cogimos un salón y las galletas campurrianas y el aceite de oliva virgen extra y los chorizos, salchichones, pasta, quesos de René Picó, de lo mejor. Llegaban hasta el techo. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra la obediencia. Mi padre me había dicho, yo le dije, me voy a España porque Dios me está llamando. Y mi padre me dijo, no te vayas, aquí está la llave del negocio, si yo he trabajado para ti, quédate aquí. Y me dio la tentación, pero no. Le dije, Dios me está llamando. Dios me ha dado un ministerio y tengo que ir de misionero a España. ¿Cómo? Pero yo he trabajado toda la vida para ti. 70 metros de frente por 100 metros de fondo, todo pagado, una ferretería hermosa, hace más de 30 años en Venezuela que la cosa estaba diferente, ¿sí o no? Aquí hay gente que conoce mi pueblo y conoce esto que estoy hablando yo. ¿Pueden testificar? ¿Sí o no, Irma? Ahí está Irma, ella es del pueblo, pero hay más gente del pueblo. Y yo le dije, papá, tengo que hacer caso a Dios, tengo que ir. Pero ¿y esto qué vamos a hacer? Tu mamá está enferma, yo también, y no sé cuánto, y no sé qué. Papá, que no puedo decirle que no a Dios. Dios es primero en mi vida. Dios es primero. ¿Y saben qué? Me vine, hago un paréntesis, con disculpas. Menos mal. ¿Sí o no, venezolanos? Menos mal. A los 2 años llegó el Chávez. Y después peor el Maduro. Ay, hermano. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Sabe qué? Hacer la voluntad de Dios es una garantía de futuro. Es una bendición. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es garantizar que mi vida estará en su mano. Hacer la voluntad de Dios tiene como resultado esto, responder a esto. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y la señora dice, uy, yo para esa fiesta tengo que comprarme algo nuevo porque ya esto me lo han visto. ¿Sí o no? Ya esta ropa me la han visto, yo tengo que comprarme otra falda, otro pantalón. No, ¿cómo voy a ir así? Tengo que comprar. ¿Qué vestiremos? Pero ¿saben qué? Ahí está, dice el 32. Dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dígalo conmigo, por favor, dígalo conmigo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ay, Señor, mire, si yo pudiera meterle eso adentro hoy, poner adentro que usted tenga como prioridad en su vida. Señora, señor, joven, jovencita, si pudiera internarte esta mañana la palabra de Dios para que digas, Dios va a ser primero. Y vas a tener un certificado de garantía eterno que Dios no te va a faltar. Si pones a Dios primero, Dios no te va a faltar. Nunca nos faltó. La comida llegaba hasta el techo. Delante del Espíritu Santo no ha habido un solo día en mi casa que haya faltado. Ni un solo día. No ha habido ni un momento en que no hayamos tenido provisión para nuestras hijas. No ha habido ni un solo momento en que hayamos querido algo de verdad y lo hayamos necesitado que Dios no haya provisto. Hermano, Dios es fiel a su palabra. Esta palabra no caerá. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra se cumplirá. Y por eso esta mañana yo quiero decirte, Dios es primero. Y si tú lo pones de primero, tendrás este resultado. Primicias no habla de otra cosa que de primero Dios. No habla de diezmo, del 10% de tus ingresos, no. No te confundas. Diezmo no son el 10% de tus ingresos. No. Diezmo es el primer 10% de tus ingresos. El primer 10%. Porque Dios no le vas a impresionar con 1,000, con 10,000, con 100,000 ni con 1,000,000. A Dios no le vas a impresionar. A Dios le vas a impresionar cuando tú digas, Señor,
lo primero de mi vida eres tú. Mi primer 10% es para ti. Mis primicias del año son para ti. Mi ofrenda de corazón, planchado, arreglado, de verdad, de todo corazón, son para ti. Señor, este momento del primero del año, el primer minuto, los primeros 5 minutos, son para ti. Mi primera semana, como lo hemos hecho como iglesia, es para, eso impresiona a Dios. Pues ángeles, miren, allá están todo el mundo celebrando y tirando cerveza. Todo el mundo, ¡ah, feliz año! Y ellos están orando allá, míralos, míralos, míralos. Ay, arcángeles, querubines, serafines. Allá está Victoria con Marco. Mire, con Marquito agarrado de las manos, diciendo, Señor, este año para... ¿Usted cree que el cielo no se da cuenta de eso? Ay. Y cuando usted dice, esta primera muela que he sacado es para el Señor. Este primer enchufe que he puesto, este primer salario, esta primera semana, ¿sabe, hermano? Dios no se va a olvidar de usted. No porque a Él le haga falta su dinero, no le hace falta. No se confunda, no se confunda. Eleve su pensamiento y entienda que Dios es soberano. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Y Él promete que cuando pones primeramente su reino, Él te va a dar la añadidura necesaria para que pagues tus deudas, para que tengas sobreabundancia, para que siembres, para que ayudes, porque tú has sido llamado a ser un distinguido entre toda la sociedad. Alguien que tiene a Dios primero, se le nota. Alguien que ha decidido que Dios en su vida es la primicia, se le nota. Ahora me pregunto yo, ¿para esto es fácil hacerlo? No es fácil. No es fácil porque es diario. No es fácil porque es exigente. No es fácil porque tendrás que quebrantar el humanismo y el yo personal. No es fácil porque cuando te llegue el dinero, porque cuando te despiertes, porque cuando tengas que hacer un contrato, porque cuando tengas que ir al trabajo, porque cuando tengas que venir a la iglesia, tú vas a decir, Señor, tú primero. Y ese día tendrás que decir, Tomás, tú segundo. Familia, tú segundo. Novia guapa, tu segunda. Ese muchacho apuesto que me lo he echado de novio, ese chico que es un Ken. Y le vas a tener que decir en la cara al Ken, Ken, tú eres segundo o tercero. Ay. Es difícil porque estás muy enamorado, porque estás muy enamorada, porque tu esposa es una belleza. Porque tus hijos, ese bebé que Dios te ha dado tan bonito, se puede convertir en un ídolo. Y tienes que decirle a tu hijo, gracias Señor por mi hijo, pero tú eres primero en mi vida. Y eso cuesta. Pero hoy yo quiero invitarte a hacer un pacto de primero Dios. De que no entregues solamente dinero. De que hoy, el día de las primicias, hagas como un niño. Que cuando estaban recogiendo las primicias y habían unas cestas así grandísimas. Como esas, como esta cesta. Vino corriendo y se metió. ¿Y de qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Rompiendo aquí la... Dice, no, como no tengo dinero, me pongo yo. Delante del Espíritu Santo, ¿quién quiere poner a Dios de primero? ¿Quién quiere meterse aquí y decir, Señor, mi vida la dedico a ti de primero? Yo sé que esto es una garantía de que tú me ayudarás, de que no me vas a desamparar. Y yo hoy te reto a que lo pruebes. Yo lo he probado y me ha funcionado. Usted está endeudado, arruinado, opacado, triste, separado. Ponga a Dios primero en su matrimonio, su familia, sus finanzas. Señor, primero tú. Póngase en pie, por favor.
Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos conmigo. Pastores, cuando Dios es primero en la iglesia, cambia la cosa. Iglesia, no sé qué tiene esto. Es una ecuación clave. Y esta mañana, si de verdad, si sinceramente tú has entendido este sencillo y elemental mensaje, pero quieres hacer un pacto de primero Dios, yo te invito a repetir conmigo: Padre Celestial, esta mañana decido ponerte a ti en el trono de mi corazón, para que ocupes el primer lugar, antes que todas las cosas, que todas las personas y que todas las palabras. Seas tú el primero. Desde este día decido que mi voluntad está rendida a la tuya, que mis bienes están rendidos a tus pies, que mis palabras son las tuyas, y que yo quiero, Señor, cada día que tú gobiernes, seas el capitán, el dueño y el Señor de mi vida para siempre. Hoy me rindo a ti. Ahora, dígaselo usted en sus palabras. Todo esto que ha entendido, dígaselo usted, por favor. No deje de hacerlo. Usted que nos está visitando por primera vez, es importante que usted le pueda decir: Señor, yo quiero que hoy seas el primero. Por favor, aproveche este momento. Aproveche este ambiente tan hermoso para decirle hoy: Señor, lo primero eres tú, y quiero que sea así para siempre.